Les saluda en el amor del Señor y gracias al Señor, pues gracias al Señor que tenemos este día, que podemos alabar su nombre, podemos exaltarlo y ser agradecidos de Él, pues, ser agradecidos que tenemos un día más de vida, un día más de esperanza y estamos con Él, pues, que eso es lo importante. Yo quiero compartirle hoy día algo bien especial, algo que la semana he estado pensando en esto y obvio está en mi corazón. Y es para mi vida primero, y luego yo lo puedo compartir como tiene que ser la palabra. No puedo entregar o predicar algo que uno no lo ha vivido. Yo quiero compartir un poco acerca de, de la casa, la importancia de nuestra casa, de nuestro hogar y la importancia de quién tiene que ser el fundamento en nuestra casa, lo sólido en nuestra casa, que tiene que ser el Señor. Así que yo quiero compartirle algo en los evangelios, ¿ya? Y esto está en Lucas, Lucas capítulo 4. Vamos a ver tres historias. Lucas capítulo 4, versos 38. Yo quiero que lo busque y quiero hablar un poquito eh, de, tres, eh, de tres ejemplos. Tres ejemplos. Yo quiero hablar en cuanto a lo que es el hogar, la importancia de nuestra casa, nuestro hogar, la importancia de tener al Señor en nuestro hogar, en nuestra familia. Eh, Puedo reflexionar y ver que cada vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nada es igual, todo cambia, todo cambia. Al tener un encuentro con el Señor, nuestra vida jamás es la misma. Y es increíble que nuestra vida cambia. Y hay cositas que van pasando, pero que tenemos que cambiar, porque a veces tenemos este encuentro con el Señor y quedamos en esa sola posición, en ese solo crecimiento y nada más. Nos estancamos y no crecemos y no avanzamos. Y seguimos con situaciones que son adversas, son difíciles, pero eh, hay una gran diferencia. Tenemos situaciones adversas y difíciles, pero nosotros las enfrentamos y pasamos con el Señor. Pero sin el Señor no funciona nuestra vida. Sin el Señor la cosa no anda bien, no anda bien. Yo quiero hablarle con respecto a esto en cuanto a lo que es el hogar, mi casa, mi casa. Y esto está en Lucas capítulo 4, verso 38. Es muy conocido cuando el Señor sana a la suegra de Pedro. ¿Lo tiene? Lucas capítulo, Lucas capítulo 4, verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Algo bien importante, yo creo que nos fijemos, le voy a mostrar tres situaciones que tienen bastante en común. Primero, esta primera historia, dice que Jesús se levanta y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. Dice que entró a la casa de Simón, que era Pedro. Lo primero es que él entra en casa de Pedro. Fíjese bien, él entra en casa de Pedro y, y Jesús sana, luego Jesús sana a la suegra de Pedro. Y tercero, ella le servía así, ella le servía inmediatamente al ser sanada, ella le servía. No se quedó haciendo reposo, sino que ella llegó y le sirvió inmediatamente. ¿Sabe qué? Insisto, el Señor tiene que entrar a nuestra casa. Tiene que entrar a nuestra casa. Cuando el Señor entra a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra vida espiritual, a nuestro interior, suceden cosas increíbles, suceden cosas maravillosas y suceden milagros, mi hermano. Insisto, pasamos situaciones, nos cuestan, vivimos circunstancias que son difíciles, pero la diferencia es que el Señor está con nosotros. Dice el Señor que Él y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús.
Dice que guardará nuestro pensamiento y nuestros corazones en Cristo Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Se da cuenta que hay una gran diferencia cuando entra Jesús a la casa de Simón Pedro. La familia, este hogar no fue igual. Fue afectado, pero fue afectado por el Señor. Fue bendecido por el Señor. Fue bendecido. Entonces, en común, Jesús entra en casa de Pedro. La hija de Jairo, esto está en Lucas capítulo 8. Yo quiero que vayamos ahí a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 41. Lucas capítulo 8, verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Nótese que dice que se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase a su casa. La diferencia de esta historia es que, es que Jairo se acerca al Señor y le ruega que entre a su casa. Le ruega que entre a su casa, es increíble. Y necesitamos eso también en nuestra vida. Necesitamos rogarle al Señor que entre siempre en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro espíritu. Cuando yo le hablo de casa, hablo de mi corazón, de mi vida, de mi entorno, incluso de mi familia. Poder sostenernos en el Señor. Fíjese que Jairo estaba pasando una situación adversa muy difícil y él le rogó al Señor que fuese a su casa y el Señor va. Verso, verso 49. Entonces, hablando aún, cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Dice que entró en la casa. Jesús entra en la casa de Jairo. Y usted sabe la historia. Jesús resucita a la hija de Jairo. Pero notamos algo bien importante acá. Dice que había una necesidad. La hija de Jairo estaba enferma. Una necesidad. Siempre tenemos necesidad en nuestra vida, siempre. Siempre hay una necesidad y la primera necesidad es el Señor. Fíjese que hay algo que Él entrega una palabra de aliento en el verso 50. Él le entrega una palabra de aliento a Jairo. Siempre hay una palabra de aliento para nuestras vidas, hermanos, siempre. Siempre hay una palabra de aliento para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Siempre el Señor está hablando a nuestro espíritu, siempre el Señor está hablando a nuestro corazón. Cada día, cada día. La Biblia enseña que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siempre hay una palabra del Señor, siempre está el Señor, siempre Él está pendiente de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Tercero, hay algo que llama la atención acá, que dice que no dejó entrar a nadie más con él, solo a los más cercanos, a sus discípulos y a Jairo y a la mamá de la pequeña. Se da cuenta que a veces eh, no hay que dejar que cosas extrañas puedan entrar en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta y hay cosas, incluso las personas no son buena influencia para nosotros. No, no, no. Hay cosas que no nos hacen bien y nosotros nos damos cuenta. Y tenemos que eh, salir de ese lugar, no dejar que cosas extrañas puedan entrar en mi corazón, en mi vida, en mi hogar. En mi hogar hay que tener cuidado. Hablo de mi vida espiritual, hablo de mi corazón. De eso me refiero. Y el Señor fue. Ojo que este hombre le ruega que entre. Jairo le ruega que entre el Señor a su casa. Y el Señor lo hace. Luego quiero que vayamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versos 2
en adelante. Esta es la historia incluso muy enseñada, muy predicada en escuela dominical, eh, hacia los niños, la historia de Jesús y Saqueo. Yo quiero que lo leamos un poquito. Dice que, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, lo vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Recuerda que yo comienzo esto hablando de casa, de cómo, de, de cómo es mi casa, cuál es mi, mi base, mi fundamento en mi casa, en mi hogar, en mi vida espiritual. El Señor le dice: es necesario que yo hoy pose en tu casa. Es necesario. Más adelante le dice, entonces Saqueo, verso 8, entonces Saqueo puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo le he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mire, mi hermano, necesitamos, le he contado tres historias y las tres historias tienen algo en común, un encuentro con el Señor. El Señor, cuando entra en casa de Simón, hay sanidad, hay un milagro. Cuando entra en la casa de Jairo, también existía necesidad, sucede un milagro. Él le ruega que por favor vaya a su casa y el Señor hace un milagro. El Señor no dejó entrar a cualquiera en esta casa. Y Saqueo fue, lo buscó, tenía una actitud diferente, él lo fue a buscar, quería conocer quién era Jesús. Em, la actitud de Saqueo fue diferente, pero el Señor le dice: es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Se da cuenta? Estas tres historias tienen algo, un común denominador, que es el Señor, que es el encuentro del Señor con las personas. Cuando el Señor entra en casa, cuando el Señor entra en mi casa, en mi vida, en mi corazón, las cosas cambian, las cosas son distintas, las cosas son diferentes, son diferentes. Y yo entiendo que podemos tener y podemos decir, oye, pero si el Señor está en mi casa, el Señor es mi Dios, es mi Rey, es mi todo. Pero muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes lo han dejado de lado. Fíjese que yo escuchaba y un psicólogo decía que ha aumentado mucho las enfermedades mentales, y terminando esta pandemia, ya bajando, disminuyendo esta pandemia, dice que eh, va a crecer y va a haber una alta tasa de suicidios. Me, me- me sorprendió mucho, me sorprendió mucho. Es increíble que ahora el estar en la casa, eh, aumentaron asesinatos, usted lo ha visto en la noticia, aumentaron los problemas matrimoniales, incluso golpes, asesinatos, como he dicho. Y es increíble, es increíble. Entonces, que nos estancamos en nuestra vida, no avanzamos y, ¿a quién tenemos en nuestra casa? ¿Con qué estamos construyendo nuestro hogar, nuestra vida espiritual? ¿Con emociones? Las emociones pasan. Con, con material, lo material va a pasar. Pero una vida espiritual, hacer nuestra vida con un fundamento que es el Señor, eh, es distinto, es diferente. Insisto, todos pasamos situaciones que nos cuestan, que son difíciles. Todos, todos. Pero el Señor es propicio a nosotros. El Señor es con nosotros. Es necesario que yo pose hoy en tu casa, le dice el Señor a Saqueo. Hoy es necesario, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Recuerda usted a Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Incluso en algunas casas, yo he visto que están ahí, están en la entrada de la puerta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es una verdad y hay que hacerlo una realidad en nuestra vida.
Termino con esto, con Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y a qué puerta está? La puerta del corazón, la puerta de mi casa, de su casa. ¿Con qué construimos nuestra casa hoy? ¿Con qué edificamos nuestro hogar hoy? ¿Con qué edifico yo hoy mi vida? ¿Con qué yo estoy edificando mi casa, mi familia, mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Necesitamos del Señor, necesitamos de Él, necesitamos. Cuando cuando estaba en el hospital, yo lo único que le decía a la Angie, yo me quiero, a mi esposa, yo le decía, yo me quiero ir a la casa. Yo quiero estar en mi casa, quiero estar en la casa, quiero estar tranquilo, quiero estar ahí. Y seguí hospitalizado. Y lo único que uno quiere es estar en la casa. Hay algo, ahora en este tiempo lo único que uno quiere es salir de la casa, dar una vuelta. Pero siempre uno va a querer estar en su casa porque la casa es íntimo, la casa es distinta, la casa es diferente. En su casa, en mi casa, no entra cualquiera. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay costumbres eh, que no, en los orientales, japoneses, chinos, ellos como que dejan sus zapatos afuera, no entran con zapatos a la casa, ¿se da cuenta? Que hay como costumbres y no cualquiera entra a la casa, no cualquiera. Pero cuando nosotros dejamos entrar al Señor en nuestra casa, en nuestra vida espiritual, las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Insisto, pasamos situaciones, pasamos cosas adversas, pero podemos ver los milagros, podemos ver la mano poderosa del Señor obrando en nuestra vida. De alguna u otra forma, Él hace cosas increíbles en nosotros. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida para nosotros? Mi hermano, edifiquemos nuestra casa en el Señor. Eh, Cuando el Señor habla de los dos cimientos, recuerda, dice que un hombre edificó la casa sobre la arena y el otro la edificó sobre la roca. Dice que el río da con fuerza y con ímpetu a las dos casas, pero la casa que estaba hecha sobre la roca permaneció. Siempre hay situaciones que son adversas, pero el Señor está con nosotros, hermano. El Señor está en nuestra vida. Oramos al Señor, oramos que el Señor se quede en casa, que el Señor se quede en mi casa. Amén. Oramos, Señor del cielo, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos acá, Señor, y estamos agradecidos de su presencia. Señor, porque tú has entrado a nuestro hogar, has entrado a nuestra casa, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Señor, las cosas están difíciles, las cosas son bastante duras, pero Señor, nuestra casa, Señor, queremos que tú entres a nuestra casa, a nuestra vida. Queremos que tú entres a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a lo profundo de nuestra alma y nos cambies. Señor del cielo, Jairo rogó que entraras en su casa. Tú le diste palabras de aliento. Hiciste un gran milagro en la hija de él. Señor, haz un milagro en nuestra vida. Haz un milagro en nuestro corazón de poder entender, de poder estar contigo. Señor, te amamos. Señor, te bendecimos. Eres nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra fuerza. Y perdona las muchas veces que fallamos, las muchas veces que somos mediocres, las muchas veces que somos flojos en nuestra vida espiritual. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por ser mediocres. Señor, queremos estar a cuentas hoy contigo. Y no porque tenemos miedo, no porque algo nos asusta,
o porque se vienen tiempos malos, no por eso. Te buscamos porque te necesitamos. Necesitamos tu palabra. Necesitamos tu presencia. Necesitamos que tú toques nuestra vida, Espíritu Santo. Oh Señor de cielos, levántanos para tu gloria. Espíritu Santo, háblanos a tiempo, redargúyenos, enséñanos, intrúyenos. Señor, nuestra vida la entregamos en ti. Entra a nuestra casa. Ayúdanos a hacer nuestro hogar, nuestra familia en ti, que es lo mejor. Señor, de pequeño me enseñaron a buscarte. De pequeño me enseñaron la música. De pequeño me enseñaron a ir a la iglesia, Señor. Y gracias por eso. Gracias, Señor, porque eso cambió mi vida. La cambiaste, Señor. Ayúdanos a edificar nuestra casa en ti. Ayúdanos, Señor, a abrir las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y hacerlo todo siempre en ti, Señor, que es lo mejor. Gracias, Señor, te amamos. Te amamos. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos presentes. Señor, bendice cada vida, Señor, representada, cada hogar representado en esta hora. Aquellos que están escuchando esta predicación, aquellos que la van a escuchar por distintas plataformas, Señor, tú puedas bendecir. Señor del cielo, toca nuestros corazones, te amamos y te bendecimos. Y la gloria y la honra sean para ti siempre. Te amamos, Señor del cielo. Edifica nuestra casa, edifica nuestro espíritu. Quédate en mi casa, Señor. Quédate en mi hogar. Quédate conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga mucho. Pastora,